Buenas noches, compañeros. La semana pasada correspondió a una semana muy intensa por parte de todos los compañeros que conforman o constituyen la Asociación de Benetacinos, en el sentido de organizarse para estar presente en cada uno de los actos que se llevaron a cabo en esa semana. Evidentemente que el comité organizador había programado muchas actividades, de tal manera que cada día había una actividad específica. ¿Y todo esto para qué? Para celebrar el 50º aniversario de la muerte del padre Marco Benetazo. Creo que esto es un hecho muy destacable, muy importante, no solamente para los benetacinos, sino también para la población de Babahoyo, por cuanto era rendir homenaje a una persona que desde que vino de Italia se dedicó a servir de la manera más desinteresadamente posible y con espíritu muy cristiano. El frente que cogió, obviamente, fue el más difícil, como fue dirigirse hacia la gente pobre, a los menos pudientes económicamente, a la gente desamparada, procurando a través de su acción no solamente llegar con una palabra de alivio, una buena orientación, sino también con hechos materiales, como fue el de tener ayuda de muchas instituciones extranjeras que colaboraban para que el padre pudiera a su vez obsequiarlo y darle a esta gente pobre, como por ejemplo podemos contar la ayuda de Caritas, que durante mucho tiempo enviaban productos como eran leche, aceite, trigo y creo que también vitaminas y chocolates, que alguna vez la probé y eran muy deliciosas. Esto realmente ayudó a esas personas, este tipo de ayudas que recibieron, de tal manera que esa acción de tantos años, de tantos servicios, en una multiplicidad de actividades y de acciones en beneficio de la ciudad, no podían quedar en el olvido. Al contrario, el Colegio Benetazo, la Sociedad de Babahoyo, también quiso expresarle su agradecimiento. Por eso es que algunas instituciones organizaron toda una actividad en la semana que pasó y que terminó este lunes. Nosotros, en lo que correspondía a esa programación, estuvimos en una romería que la considero en líneas generales un total éxito, pues nos congregamos muchos compañeros en la entrada del Colegio Benetazo, el mismo que nos recibió de buena manera el Padre Superior y Rector del Colegio, Marco Benetazo, junto con otras personalidades de destacar en la política de Babahoyo, como fue el ex diputado Gary Esparza Fabiani y otras personas que de momento no me acuerdo exactamente los nombres y sus funciones, pero que con toda seguridad conformaron el grupo de autoridades que daban todo el realce a las festividades del Padre Marco y la respectiva romería.
Mientras iban llegando los compañeros, evidentemente se podía notar la alegría de los compañeros que van llegando y que han recibido por los que ya habían llegado con mucha anticipación. Y como es obvio en el encuentro de los amigos, de los que se ven a la distancia, a conversar de muchos tópicos, de lo que ocurriera en ese momento. Era más la parte emocional que aparecía que los detalles de la realidad o aspectos totalmente racionales del diario vivir. Entonces eso era muy bonito. También hubo escenas para tomarnos las fotos, congregándonos, los chistes, los diferentes enfoques de fotos, etc., que hacía del ambiente muy placentero. Hasta que terminaron de llegar todos los que tenían que llegar y se dio la orden por parte del Padre Superior, del rector del colegio, de iniciar ya la romería. La inició una camioneta con un altoparlante en el cual se podía escuchar claramente las voces de una persona que iba dirigiendo los rezos, los cantos, y los demás personas que precedían a la camioneta iban cantando, iban rezando según cada situación que iba promoviendo el que dirigía la romería. También nos acompañaron un grupo de estudiantes de algunos cursos del colegio, los mismos que de manera ordenada y disciplinada iban detrás de la camioneta y cantando y con mucha devoción y educación y disciplina, tal como se caracteriza a los benedictinos en estas situaciones. Y luego el transcurso del caminar, mostrando pancartas de los que llevaban, y ahí exhibiéndolo ante el público, los mismos que iban conociendo exactamente de qué se trataba esa romería. Con toda seguridad ellos conocían con antelación, porque es un pueblo que siempre se conecta en las noticias más importantes, de tal manera que no era desapercibido el acto. En algunos casos hasta aplaudían o miraban con mucho interés el peregrinaje de todos nosotros. Llegamos al primer puente, donde antes se cobraba el pontazgo cuando se hizo el puente por primera vez. En esa época yo sí estaba en Barreiro, en el internado, y había una persona que era trabajador del internado y que se hacía cargo del cobro del pontazgo. Entiendo que había un convenio entre creo que el Consejo Provincial y el Padre Marcos para que se cobrara el pontazgo y rendir cuentas diariamente sobre lo que se cobraba. Y un porcentaje creo que llegaba al asilo. Ya. Entonces eso al pasar por ahí me recordaba de lo que acabo de relatar. Cruzamos el puente sobre el río San Pablo y luego bajamos a la ciudad, porque como todos sabemos ya el puente con el tiempo por lo viejo se fue deteriorando, de tal manera que solamente funcionaba en parte, en lo que corresponde a la entrada del río San Pablo, al cruce del río San Pablo, y el otro puente en que es para cubrir el cruce del río Catarama. De tal manera que nosotros bajamos al pueblo, caminamos con mucho fervor, con mucha alegría, mucho canto, y en mi caso siempre observando alrededor, viendo los cambios de la parroquia. Me acuerdo que cuando la conocí era un lugar de muchas casas pobres, en la mayoría eran de caña, y cuando había las inundaciones, obviamente el pueblo se inundaba en su integralidad. Y ahí aparecían las famosas canoas que frente al problema de la parroquia de quedar inundado, los pueblerinos aprovechaban, en vez de verlo del lado negativo, lo veían del lado positivo y se disponían de tener canoas para hacer el traslado de todas las personas que venían de Baboyo
para gozar de paseos, divertirse en las canoas o en las respectivas casas de caña que en aquella época eran flotantes. Bueno, no cambiándome de tema ni de dirección, toda la romería llegó al internado, a la iglesia. Allí encontramos otro grueso de personas que nos estaban esperando. Igual como fue al comienzo en la llegada del colegio, también todo el mundo se puso a conversar unos a otros, cambiando de compañeros, de tema. A mí también me pasó algo similar. Entonces, según cada situación o cada persona que me requería o me interesaba, me ponía a conversar de muchos detalles, de muchas cuestiones, de que yo estuve ahí, que fui un tiempo, tocaba las campanas, que me trepaba en la escalera metálica, o escuchar conversaciones de otros sobre experiencias, vivencias, etc. Toda esta conversación improvisada, nacida más por los afectos de la emoción y de las circunstancias, la tuvimos hasta que por fin alguien nos llamó y nos puso en vereda, en orden, a que teníamos que entrar porque ya la misa empezaba. Y todos entramos. Y empezó de ahí en adelante todo lo que era la misa y lo que corresponde a las partes que compone la misa. La entrada, la lectura de las diferentes, hacer las lecturas de las diferentes partes que correspondan a ese día domingo. Tuvieron dos jóvenes y un joven que hicieron la primera, segunda y tercera lectura, y luego de eso los cantos que fueron acompañados de manera emotiva y con fervorosidad de todos los presentes, hasta que luego les tocó hacer la lectura principal uno de los padres, porque en esta misa hubieron dos sacerdotes. Entiendo que el uno era el sacerdote a cargo de la iglesia de Barreiro y el otro era el rector, que era el que dirigía la misa, el padre Bravo, ¿ya? Tuvo también su liturgia y habló algunos conceptos sobre la vida del padre Marco, etc. Y todos los presentes asintiendo con la cabeza y contento de que se hiciera una pequeñísima remembranza del padre. Terminado la misa, las personas que vinieron para ese propósito se fueron retirando y nosotros continuamos en la parte del segundo acto de la romería, que era esencialmente ir a la tumba donde se encontraba el padre Marco. Puedo señalar al respecto que me tomó mucha atención y sorpresa encontrar que ese lugar, cuando yo lo dejé hace muchos años, que era un espacio descuidado, la tumba estaba sucia, no había una persona que se dedicara a tenerlo limpio y presentable. Y esa fue la impresión con la cual visité alguna vez como última ocasión. Y en cambio ahora vi que la imagen era totalmente distinta. Los padres, me imagino, del Colegio Marco Benetazo, se habían preocupado de adecentarla y de crear un buen ambiente para que la gente vaya y se sienta bien y pueda incluso reunirse más o menos unas 40, 50 personas ahí para hacer algún tipo de actos referente hacia el padre Marco. Efectivamente nosotros entramos todos los compañeros y de pronto apareció la señora Clementina, que era parte de la plana ejecutiva encargada de tratar, o mejor dicho, de dirigir el 50º aniversario de la muerte del padre Marco, y también encargada del comité de gestión para efectos de implementar o de construir un lugar, un lugar, no sé si es una biblioteca, en honor al padre Marcos, ¿ya? No, un museo, perdón, estoy confundido, de hacer un museo
que perennice la memoria de Padre Marcos, en la cual se iban a ubicar muchas cosas que estaban relacionadas al Padre, aspecto que permitiría a que la comunidad y los visitantes o turistas pudieran conocer de manera directa aspectos relacionados al Padre. De pronto, sotana, la moto, algunos accesorios, la Biblia preferencial, detalles, libros, revistas, de pronto medallas, fotos, es decir, ese museo relacionado a todo lo que era la vida del Padre Marcos, a fin de que la gente al entrar hiciera un recorrido y pudiera empaparse de quién era este hombre, este italiano que vino de Italia y que no vino precisamente a la ciudad de Babahoyo, sino vino en misión pastoral hacia la sierra, específicamente a la parte de Ambato. Pero parece que ciertas enfermedades que él tenía desarrolladas desde años atrás se recrudecieron y le afectaron aún más, de tal manera que se puso muy delicado y prácticamente imposibilitado de poder cumplir alguna acción religiosa en el Ecuador, por lo que se optó por parte de los superiores de la congregación y del mismo de regresarse a Italia. Pero, oh sorpresa, cuentan los biógrafos al respecto, que el padre, al sentirse mal, se vino a Guayaquil y el obispo de Guayaquil, que en aquella época era el obispo de apellido Torres, le señaló al padre Marco Entazo que en cuanto llegara un barco de Europa, lo embarcaba y se regresara a su tierra. En aquella época, obviamente, la navegación por barco y por otros medios era muy lenta. O sea, no había todo lo expedito como hay la tecnología, el desarrollo de los grandes barcos, los aviones, etcétera, el transporte también vía terrestre. De tal manera que los barcos demoraban casi un mes en llegar a Guayaquil. Mientras tanto, el obispo le dijo que si era mejor para que se distrajera, porque tampoco se enseñaba en Guayaquil, y para que pudiera hacer algo, aunque sea visitando la provincia de Babahoyo, lo mandó allá durante el tiempo que demoraba en llegar el barco. Obviamente que al llegar el padre Marco llegó exactamente al hospital de Babahoyo, que en aquella época eran regentados por las madres, y que con el tiempo, por los aspectos ya de la intervención del Estado y por la retirada de la Iglesia Católica de las actividades públicas, con el tiempo se fueron saliendo. Pero mientras tanto fueron atendidos por las madres que ahí atendían el hospital, y en ese lapso de un mes el padre ahí permanecía como residencia. Y oh sorpresa, que parece que el clima, según cuentan los biógrafos, el clima y otros aspectos de la ciudad como que le afectaron positivamente y se produjo una transformación, un milagro, recuperando la salud casi completamente. Motivo por el cual entendió el padre Marcos que era una seña inequívoca de que Dios quería que él se quedara en Babahoyo a cumplir una tarea que él le encomendaba. Y lo interpretó así. Entonces el padre le dijo al obispo de Guayaquil, que era su superior, de que ya no quería regresarse, y le contó de cómo había experimentado un cambio notable en la recuperación o rehabilitación de su salud. Y es así que el padre Marco inició toda una trayectoria de tantos años, cumpliendo múltiples actividades, yendo de un lugar a otro, interviniendo en muchas cosas con el pueblo, ya sea para construir iglesia, para el catecismo, la celebración de la misa, la confesión, o para poder dar una palabra de aliento, de esperanza a los que tuviesen enfermedades, problemas, y demás actividades sociales, culturales, religiosas. Es decir, toda una actividad que el padre Marco la desarrolló con una total entereza, vigor, pasión, amor.
Y es por eso que esa romería se la hizo justamente para dar un agradecimiento en precedero por parte de la sociedad de Babahoyo, con sus representantes, el colegio también, y nosotros los ebenetazinos, que no podíamos estar lejos de la celebración de tales actos. Ya en el mismo lugar donde estaba la tumba del Padre Marcos, se celebraron algunos actos, en primer lugar dirigido por la señora Clementina, que dirigió las palabras centrales de agradecimiento de las actividades que hoy realizado y lo que se piensa a futuro, pidiendo la colaboración de todos los presentes. Luego habló el distinguido ciudadano Gary Esparza Fabiani como presidente de las comisiones encargadas en los festejos del Padre Marcos y también de la creación del museo. Y recibió, como es obvio, el aplauso y el reconocimiento de todos los presentes. Luego me tocó a mí hacer una pequeña intervención, de igual manera, a nombre de los benetazinos, agradeciendo también la invitación que había recibido y poniendo de compromiso a nombre de mis compañeros el esfuerzo de todos nosotros en poner por lo menos un granito de arena para que esa gran idea de llevar al Padre Marcos algún día a los altares se haga realidad, sabiendo que esto no es una cuestión fácil, ni es algo de pedir nomás, sino que tienen que seguirse un proceso extremadamente riguroso que la Santa Iglesia y el Vaticano establece para estos casos, pero teniendo la confianza y la seguridad que con un voluminoso material que hablan de las obras del Padre Marcos, van a dar luz a inicio a ese proceso. Evidentemente que también dentro de los requisitos que señala la Iglesia, los cánones en estos casos, es la presencia de milagros. Pero si Dios quiere que este santo varón vaya a los altares, es muy probable que exista una muestra, una evidencia en que el Padre Marcos pueda obrar a nombre de Dios en un milagro sobre un aspecto de difícil comprensión humana o de imposibilidad de realizarlo, como es en el caso que siempre se destila de una enfermedad crónica ya en etapa terminal y que ya la ciencia haya agotado todos los recursos y prácticamente ya hay nada que hacer. Entonces, a través de una invocación, a través de la fe de esa persona, que pida, en este caso, una acción santificante, milagrosa del Padre Marcos, y se produzca ese hecho, sería una de las pruebas que tendrían a su vez que ser evaluadas a profundidad, viéndolo desde todos los ángulos, a fin de que determine exactamente que eso era un milagro. Más o menos es lo que se destila. Evidentemente que luego de terminado ese bonito y hermoso acto, todos de ahí nos retiramos felices y contentos, y lo que nos corresponde a los benetazinos, continuamos también con la hoja de ruta de las actividades programadas durante toda la semana, como fue en primer lugar a degustar una rica comida que el presidente de la asociación se había encargado de agilitar, de tramitar, a fin de que no tuviéramos tropiezo en salir de ese lugar a comer a lugares que de pronto no conocíamos o no nos iba tan bien, porque no conocíamos a dónde ir. Y fuimos al lugar escogido y tuvimos la hora del almuerzo, que dicho de paso, las comidas preparadas estuvieron, creo, del gusto de todos los presentes, comieron y no quedó nada. Eso demuestra que la comida estaba buena. Luego de eso se dio paso a lo que era la asamblea. En este punto, que era también central de nuestra presencia de ahí, puedo señalar que no estoy muy gustoso, porque no fue tal como yo lo esperaba, de trabajar muy fuerte a fin de tratar muchos tópicos que vayan estructurando, configurando lo que podría ser la Asociación de Benetazinos de Corazón.
y que sobre todo era, entre sus varios puntos, hablar sobre el aspecto de los estatutos y otros detalles más. Pero en fin, no siempre se hace lo que uno desea, sino lo que es posible de acuerdo a las voluntades y a las circunstancias. De tal manera que la asamblea fue relativamente corta, creo que duró más o menos cerca de 1 hora, y entre comidas de igual manera una media hora. Total, entre estos 2 actos, pienso que fueron 2 horas. Y yo ya al golpe de 3:30 o cerca de las 4, ya estaba desocupado. Y como ya no tenía más que hacer en Guayaquil, me embarqué en un carro, el FBI, y me vine a Guayaquil. Creo que con eso cerraba con broche de oro la participación de nosotros, el encuentro y reencuentro de todos nosotros en esas celebraciones por motivo de la romería y del agasajo integral que se programó por los comités respectivos para homenajear, para celebrar el 50º aniversario del fallecimiento del padre Marco Benetazo. Creo que esto es un pequeño resumen de todo lo que pasó en esta semana, de las actividades que nosotros hemos hecho. Quiero, antes de terminar, tocar un puntito, así nomás breve, no porque sea menos importante, sino porque quiero hacerlo mañana o pasado en un espacio propio para que se pueda ver en dimensión, su verdadera dimensión. Y es el caso de un compañero de ex-benetacino que nos comunicaron anoche que está en el lecho del dolor y que su situación es bastante seria, y también hay problemas económicos para poder sufragar gastos que se requieren para poder enfrentar todos los problemas de salud que el compañero tiene. Por tal motivo se organizó desde anoche una campaña a fin de que todos nosotros pusiéramos, no solo, antes que meter la mano en el bolsillo, poner la mano en el corazón y comprometernos a ayudar en lo posible económicamente, y que sirva para paliar en algo tantos gastos que se requieren, dada el grado de delicadez que tiene el compañero, y que se requiere una atención, una ayuda múltiple en muchos aspectos, ya sea en el orden de la atención médica, aspectos farmacológicos, los aspectos del tratamiento, aspectos psicológicos, que también deben ayudar, porque siempre cuando hay situaciones muy delicadas de la salud, este hecho es un factor que desequilibra emocionalmente a la familia en todos los aspectos. Entonces se hizo, mejor dicho, una campaña que seguramente no ha de terminar hoy día ni mañana, y habrán todavía compañeros que estarían aportando sus centavos, sus dólares, lo que sea. Todo lo que se entregue sería bueno. Pero quiero señalar, aparte de esta acción muy buena, altruista, propia de los benetacinos, de nuestra formación, nuestra sensibilidad humana, también se sembró para el futuro, porque esto trae como producto final en que todos podemos estar expuestos a algún tipo de problema, y la asociación como tal debe responder. No solamente debe estar diseñada para actuar en aspectos diplomáticos, de relaciones humanas o aspectos sociales, sino también en los aspectos estrictamente humanos de grandes necesidades. Ahí debemos estar ahí presentes. Entonces, creo que esto nos debe servir como un buen ejemplo y una buena lección para poder poner en los estatutos cuáles serían los diferentes aspectos que se deben estar constituidos en los estatutos, a fin de que sea nuestra ley, nuestro orden y nuestras normas de conductas y comportamiento. Creo que he dicho todo por el momento, y me retiro hasta otro momento, agradeciendo a todos los compañeros que han tenido la benevolencia de escucharme y la paciencia también. Pero creo que era necesario que Canal Benetazo transmita todo el recuento de los hechos que pasaron en la semana la semana que terminó, y el comienzo de esta semana. Así que muy buenas noches, compañero benetacino, y hasta otra próxima oportunidad.